puedan memorizar. Okay, for example, what is the past ride? Ride, rode. Drive, drop. Ride, rod. Okay, try to memorize these verbs. Okay, what past ride, rod. Drive, drop. Ride, rod. Okay, what past sleep? Sleep, slept. Feel, felt. Keep, kept. Okay, sleep, slept, feel, felt, keep, kept. Simple past. One more, teacher. Okay, spend, spend, spent. Lend, lent. Send, sent. Bend, bent. Build, built. This is the simple past. Okay, one more. These verbs are too special. The verb know, know, knew. Draw, drew. Throw, threw. Blow, blew. Fly, flew. One more time. Okay, now, knew. Draw, drew. Throw, threw. Blow, blew. Fly, flew. Okay, we have these verbs. Estos verbos también tenemos. What is the past of paid? Speak. What is the past of say? Said. Tell. Told. Sell. Sold. Okay, one more time. Pay, paid. Say, said. Tell, told. Sell, sold, my friends. This is the simple past, my friends. So try to memorize, okay? And we have more verbs, obviously. Y obviamente tenemos más verbos, okay? Por ejemplo, estos verbos que son muy especiales porque terminan en GHT. For example, what is the past of buy? Is bought. What is the past of read? Is wrote. What is the past of think? Is thought. Think, thought. Fight, fought. Teach, thought. Okay, catch, caught. Dream, dreamed. And learn, learned. Okay, try to memorize. Okay, teacher, what is the past of buy? Buy, bought. Bring, brought. Think, thought. Fight, fought. Teach, thought. And catch, caught, my friends. This is the simple past. Ahí está, esos son los verbos en tipo gramatical pasado, ¿ok? But remember, pero recuerda que el verbo catch puede tener dos formas. What is the past of catch? Could be possible caught or maybe catched, ¿ok? What is the past of dream? Could be possible dreamed or dreamer, ¿ok? What is the past of learned? Could be possible learned or maybe learned, ¿ok? This is the simple past, ¿ok? Esos verbos de ahí, esos tres verbos específicamente que han venido. Y esos verbos tienen dos formas, ¿no? Ok, una es irregular y la otra es regular. Ok, but what is the difference? Ok, the word caught, dreamed, and learned is British English. And the word catched, dreamed, and learned is American English. Ok, but remember, both are correct. Ok, pero recuerda que ambas son correctas. Catch, caught or catched, dream, dreamed or dreamer, and learn, learned or learned. Both are correct, my friends. Ok, ambas son correctas. Así que no te preocupes, si encuentras catched es correcto, si encuentras caught es correcto, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso de ahí, ok? Now, in this part, my friends, we are gonna find, okay, some verbs, okay, where the spelling in the simple present and in the simple past are equal, my friends. Ahora vamos a encontrar alguno de estos verbos, ¿ok? Donde la escritura en tiempo gramatical presente es igual a la escritura en tiempo gramatical pasado, ¿ok? For example, what is the past of cat? It's cat. What is the past of let? Let. What is the past of hit? Hit. Cost. Cost. Put it. No. It's just put, okay? What about the shot? Shot. Hurt. Hurt. Read. Read, my friends, okay? These verbs in the present and in the past, the spelling is equal. Esos verbos de ahí, mis amiguitos, en presente y en pasado, la escritura es la misma, ¿ok? Cat, cat, let, hit, cost, put, shut, hurt, and read, my friends, ¿ok? Lo único que va a cambiar, la única que cambia de pronunciación es la palabra read. En presente, obviamente vamos a leer read, pero en pasado vamos a leerlo como read. Read, read, ok, but the spelling is equal, ok, pero la escritura
es la misma. Cat, cat, let, hit, cost, put, shut, hurt, read. Ok, the spelling is equal. Así que la escritura es la misma. Ok. Ahora, ¿pero por qué te digo esto? Es que esto, mis amiguitos, algunas personas confunden. Ok. Y estos dos verbos de acá son los típicos verbos que vienen. Ok. Por ejemplo, algún chico ha escrito alguna vez, teacher, I read it. I read a book last month. I read it. I read it doesn't exist. The correct answer is I read. I read a book last month. This is correct, okay? Teacher, I hearted my leg. Yes, I hearted. The word hearted doesn't exist. This is wrong, okay? The correct answer is I hurt my leg yesterday, okay? Por favor, no me vayas a escribir read it, heart it, okay, put it, cost it, okay, hit it, let it, cut it. No, okay, this is wrong. Eso de ahí está mal, porque esos verbos en presente y en pasado se escribe de la misma forma, ok. Por ejemplo, esta de acá es una pregunta que ha venido en el área, ok, en el área 3, ¿ya? Esto ha venido en el área 3. ¿Qué pregunta, profesor? Ya. La pregunta decía lo siguiente. My cousin was playing soccer when, ok, ya, if you remember, ya es una gramática que vamos a aprender la próxima semana, pero nos vamos adelantando. If you see the word when in the middle, ok, and before the word when is the past continue, muy bien. Si ahí encontramos el when, está al medio, y antes del when encontramos este tema was playing, eso viene a ser el pasado continuo, ok. La gramática que está viniendo en el examen es la siguiente. Después del past continuo, después del when, en esta parte de aquí te está pidiendo que vas a escribir una oración en simple past. En simple past. Listo, ¿ok? Y de acuerdo a lo que te acabo de explicar, que te está pidiendo pasado simple, ¿cuál sería tu clave? Letter A, B, C, D, or E. Please, write on the chat. ¿Cuál escoges? Letter C. Letter C. Okay, excellent. Letter C, perfect. Okay, excelente. Okay, Benny, muy cerca. Benny, me está pidiendo pasado simple. Yo debo saber que is falling, esto es presente continuo. Eso está mal. Falling, eso es pasado participio, está mal. False, eso es presente simple, le agrego una S en tercera persona, ¿no? Lo que yo debo saber aquí es, ¿cuál es el pasado de fall? El pasado de fall viene a ser fail, ya está uno, entonces entonces puedo encontrar, mi respuesta puede ser la C y mi respuesta puede ser la D, una de las dos, ¿ok? Y luego yo tengo que recordar, profesor, ¿cuál es el pasado de heart? El profesor me dijo que el pasado de heart viene a ser hearted, ok, hearted, no, eso está mal, que hace un momentito te he dicho que el pasado de heart solamente viene a ser heart, ok, así que ¿cuál sería la respuesta? Como mi amiga me ha mencionado, la respuesta sería letter C, ¿listo? Me dejó comprender por eso. Estos dos verbos que tienes marcados acá son los típicos verbos que vienen en el examen de admisión, que algunas veces los tratan de confundir a ustedes. Piensan que pasado de heart viene a ser hearted y piensan que pasado de read viene a ser readed. Pero no, en presente y en pasado se escribe de la misma forma. ¿Ok? Muy bien, continuemos ya. Estos otros verbos también son que vienen en el examen de admisión muy cotidianos, los que están subrayados. Come, came, become, became, choose, chose, meet, met, feed, fed, hold, held, bite, bit, understand, understood. Ok, aunque esas no vienen mucho, pero las que vienen sí son estas. Come, came, become, became, choose, chose, met, met. Ok, please try to memorize this verse. Memoriza esos verbos de ahí. Ok, bueno. Y una pequeña memotecnia para que tú te puedas grabar algunos verbos, ¿está bien? Tú debes saber que todos los verbos, all the verbs have three forms. Ok, todos los verbos tienen tres formas.
We can see the infinitive form. Podemos ver su forma infinitiva. We can see the simple past. Podemos ver su pasado simple, the simple past. Okay. And we can see the past participle. Y podemos ver el verbo en pasado participio. Okay. The infinitive form, the simple past, and the past participle. Okay. ¿Y cuándo vamos a utilizar el pasado participio? Bueno, eso lo vamos a utilizar cuando nosotros hablemos del tema de present perfect, del presente perfecto, y hablemos del tema del past perfect, ok, past perfect, y eso más adelante todavía lo vamos a utilizar, ok, present perfect and past perfect tense, presente perfecto y pasado perfecto, ¿está bien? Ya, ok, pero ahorita solamente nos interesa el pasado simple. ¿Cómo memorizo? Profe, swim, swim, swam, swim, swam, swam, swim, swim, swam, swim, swam, swam, ok, pero profe, swim, swam, swam, ¿cómo? No me voy a grabar así. Bueno, no te preocupes, como no te viene pronunciación, solamente grábate la escritura, y esto es fácil, ¿no? Teacher, swim, swim, swam, swum, drink, drink, run, drunk, begin, begin, began, begun, sink, sing, san, sun, rin, rin, run, run, and sing, sing, san, sum. Ahí está. Ok, one more time, una vez más. Swim, swim, swam, swum. Drink, drink, run, drunk. Begin, begin, began, begun. Sink, sing, san, sun. Rin, rin, run, run. And sing, sing, san, sum. Ahí está, ok. Y ahora sí te puedes memorizar, pero por ahora solamente necesitamos que te memorices en pasado simple, a simple past, ¿ok? ¿Por esta preguntita ya vino? Sí. Por ejemplo, vino en el área 1, tú que estás en el área 1, ¿ok? ¿De qué forma vino, profesorcito? Vino así, ¿ve? ¿Ok? Esta era la pregunta que vino. Complete el texto con los verbos adecuados, decía. Chabuca Granda was born in Apurímac on September 3rd, 1920. She was a Peruvian famous singer and composer. When she was 12 years old, she took create songs and sing. She La Flor de la Canela, and it an item for the city of Lima. Okay, for you, my friends, para ti, which is correct? ¿Cuál es correcto? Ahí simplemente te estaba pidiendo verbos en pasado, entonces en ese caso, ¿cuál es lo correcto para ti? Letter D. Letter D. Okay, obviously, letter D. Perfect, very good, claro. Si no, profe, sabemos, ¿cuál es el pasado de began? ¿Te acuerdas la memotecnia? Began, perdón, ok. Begin, begin, began, begin, began, begun. Profe, me acuerdo del sin. Sin, san, sin, san, sum. Listo, yo me acuerdo de eso, pues, ¿no? Entonces, fácil. Entonces, begin it, obviamente que no existe. El pasado de begin viene a ser began, 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 began. Listo, ¿ok? Y al costadito justamente me vino, ve, sin, san, sum. ¿Y cuál es el pasado de sin? Sen. Listo. Entonces, ¿cuál le marco, profesor? Letter D. Listo. Ahí está. Esa es la clave. ¿Ok? Mira, y el verbo típico que te dije que viene, ¿ve? ¿Cuál es el pasado de become? Pasado de become viene a ser became. Become, became. Ahí está. Es el tiempo gramatical pasado. Oye, ahí está. Mira, chicos, que sí viene esos verbos. ¿Ya? Ok. Muy bien. Una vez que tú te grabes verbos regulares o irregulares, regular and irregular verbs, my friends, okay, now you can make a lot of statements in simple past tense. Okay, ahora sí puedes crear cualquier oración en pasado simple. Roberto drank a lot of beer last night. Jonathan went to a COVID party last week. I slept. Okay, I'm sorry. Amy slept with a teacher. Yes, yum yum. I found a wallet. A wallet. Okay, a wallet. I'm sorry. I found a wallet lying in the street. Edgar milked Amy's cow yesterday morning. I broke Maricielo's legs yesterday. I finished to study English 10 years ago. Luis Angel watched Brazers movies yesterday. Yum, yum. Okay. Ahí está. Eso viene a ser lo correcto. Simplemente verbos en tiempo gramatical pasado. What is the past? Drink, drank. What is the past? Go, went. Sleep,
slept, find, found, milk, milked, for example. This is the simple past, pasado simple. Solamente, y en el examen, mis amigos, lo único que les pregunta son verbos en pasado, ¿ok? Bueno, en este caso tú estás en el área 1 y lo que viene en el área 1 sí es texto. En el área 1 si está viniendo texto, tienes que leer un texto comúnmente en pasado y te está pidiendo allá la respuesta inferencial o literal. ¿Por qué literal? Porque la misma respuesta está en el texto, ¿no? No viene complicado. Como te digo, la misma respuesta la vas a hallar en el texto, ¿ya? Cuando te viene texto. Muy bien. Pero teacher, one moment, ok. ¿Y cómo me doy cuenta, profe, que está hablando en pasado simple? Te vas a dar cuenta que está hablando en pasado cuando veas estas palabras. Ok, if you see the word last, last night, last week, last month, maybe the word yesterday. When you see the word ago, 2 days ago, 5 years ago, 4 months ago. When you see the years with a preposition in, my friends. Ok, cuando veas los años con la preposición in, en ese caso también me indica que está hablando en pasado. Pero exclusivamente cuando veas last, yesterday, ago. If you see one of these, you need to use that simple past tense, ¿ok? Si ves cualquiera de eso, pasado simple vas a usar. ¿Por qué te digo esto? Porque tú tienes que aprender a identificar qué tiempo gramatical debes utilizar. For example, if you see the word every day, is the simple present tense. Si tú ves la palabra every day, me indica presente simple. Así que la respuesta sería Luis watches TV every day. Si tú ves la palabra right now, Luis TV right now, eso me indica present continuous. ¿Y qué es el presente continuo? Luis is watching TV right now. ¿Ok? Pero si ves la palabra last night, esa palabra last me indica pasado. Así que sería Luis watched TV last night. ¿Ok? Por eso, mucho cuidado. Esas palabras que alguna vez yo también te enseñé, esas palabras te van a ayudar a identificar que tu oración está en presente simple, present continuous o tal vez en pasado simple, simple past. ¿Ok? Así que memoriza por favor. ¿Ok? Now, how is the negative form? Ahora, ¿cómo es la forma negativa? Ok, that's easy. In the negative form, obviously, you need to use the auxiliary did not or maybe the contraction. The contraction is didn't, one of them, ¿ok? En este caso, en la forma negativa vas a utilizar did not o tal vez la palabra didn't. Did not or maybe the word didn't, one of them, ¿ok? Y después de did not or didn't, ¿ok? Remember, the main verb, recuerda que el verbo al costadito needs to be in the simple form. Tiene que estar en la forma simple, en la forma básica. ¿Ok? For example, Roberto didn't drink. Jonathan didn't go. Amy didn't sleep. I didn't find. Edgar didn't milk. I didn't break. I didn't finish. Luis Angel didn't watch. Okay. Remember, okay, after didn't, the main verb in the simple form, in the base form. Okay. Recuerda que después de didn't, el verbo en la forma simple, en la forma básica. Recuérdalo, por favor. Si tú encuentras que ya te está dando el verbo en la forma básica, lo que te está pidiendo es la palabra didn't. Es la palabra didn't. Okay, please remember this. Ok. Continue working. One more. Ahora, el típico error que algunos cometen, yo sé que tú no, pero otros sí. Por ejemplo, yo les doy esta oración, ¿ok? Sheila spoke English very well. Sheila spoke English very well. Ah, Sheila habló inglés muy bien, ¿no? Les doy esa oración. Y yo le digo, conviértelo a negativo, por favor, le digo, ¿no? ¿Y qué es lo que me hacen? Ah, profe, Sheila viene a ser she, y she trabaja con wasn't, y el verbo en la forma simple, profesora. Sheila wasn't speak English very well. No, de ese error, eso de ahí, mis amiguitos, está mal, ¿ok? Porque ya te dije que el was o el were o el wasn't o el weren't no se utiliza para hablar acerca de otro verbo. Si tú quieres negar cualquier verbo que no sea el verbo to be, usted tiene que utilizar el didn't. Sheila didn't speak English very well, ¿ok? This is correct. Esto sí es correcto, ¿ok? Mucho cuidado, vuelvo a repetir.
si vas a negar cualquier verbo, lo que tiene que utilizar es el didn't y no wasn't o weren't, porque el wasn't o weren't no trabajan con verbos. Ok, así que mucho cuidado. Now, we have to finish this form, my friends. We have the interrogative structure. Okay, that's easy. First, you need to write, okay, the auxiliary did. After that, a subject, the main verb, and the complement. But remember, the main verb in the simple form, in the base form, my friends. Okay, for example, Amy went to the gym twice last week. This is affirmative. Now, interrogative. Did Amy go to the gym twice last week? Yes, she did. No, she didn't. Okay, Carlos. Carlos and Daniel played online last night. Did Carlos and Daniel play online last night? Okay, yes, they did. No, they didn't. Pero recuerda que cuando conviertes a preguntita, si vas a convertir a pregunta, el verbo retorna a su forma simple. Did Amy go? El verbo retorna a su forma simple. Did Carlos and Daniel play, my friends? Okay, don't forget this. And remember, if the question is with did, y si la pregunta está con did, obviously you need to answer with did or maybe with didn't. Okay, you need to answer, if the question is with it, you need to answer with did or with didn't, my friends. Okay, si la pregunta está con did, obviamente vas a responder con el did o con el didn't. Bueno, no viene complicado, chicos, viene algo así. Por ejemplo, esto es lo más básico que ha venido. Si ves la palabra last, pasado simple, entonces acá tiene que ser el auxiliar es did, y luego al costadito el verbo en la forma simple que viene a ser do. Así que la respuesta, letter B o letter C. ¿Ok? Esta de que es una pregunta de examen de admisión. Dice, how many cities did you? Como está en preguntita, el verbo debe estar en su forma simple. Así que la forma simple viene a ser buy. How many cities did you buy last week? Ok. Y ahora cuando hablamos en la respuesta, obviamente tiene que estar en pasado. Y sería I bought. Ok. I bought 6 cities. Yo compré 6 CDs. Que en ese caso la respuesta, ¿cuál sería? Letter A. This is the answer. Ok. Muy bien. Sencillo, eso de ahí, mis amigos, es el pasado simple. No es complicado. Lo más importante, yo te sugiero, lo más importante es que te aprendas los verbos en pasado. Si tú te aprendes los verbos en pasado, te vas a pasear con el pasado simple. Esto es lo más importante. Ok, so please, my friends, try to memorize the verbs in the past. Ok, now please, my friends, please open your practice. Ahora sí, por favor, abre tu practiquita. I will open my practice, okay? Okay, this is our practice. Okay, esta es nuestra práctica. Okay, in your practice. That's it. In the first part says, put a verb into the correct form, okay? Use the simple past tense, okay? That's it. For example, in this part, one moment. Okay, for example, in this part, what is the past of spend? Is spent. What is the past of be? Was. What about to travel? Teacher is traveled, for example. What about to visit? Is visited, for example. What about to go? Is went. What about to learn? Okay, is learned, for example. Could be possible, okay? The rest is for you. Y el resto te lo dejo para ti. Ahora sí, ayúdame en esta parte. Number 1. Choose the best option. Escoge la mejor opción. Number 1, I football with my friends in the park yesterday. I a lot of goals. Which is your answer? Letter? Simple past, help me. Letter? B. B. I played football with my friends in the park yesterday. I scored a lot of goals. Muy bien, yo jugué y anoté muchos goles, ¿no? Ok, excelente. Number 2. I saw some crisps at home this morning. Letter? Help me. Letter A, B, C, D, E. A. Letter A, I ate. Yo comí. No, I ate some crisps at home this morning. Okay. Next, my father
5 kilometers in the park last week. Letter? Sí. La D. Letter C? No, it's not letter C. D, profesor. Letter D. Excellent. Excellent. Okay. Number 4. There a big football match in this stadium last night. I it on TV. RCB so. Okay, was so, there was C, was B, or sin. Letter? Letter? Sí. The letter C. There was, excellent. There was, and I saw. Letter C, perfect. Number 5. Okay, in number 5 you need to give some coherence to the text. Tienes que darle coherencia al texto ahora. Vamos. I swim every Saturday, but I last Saturday because I ill. Which is correct? Which is correct? A. A. I go swimming every Saturday, but I didn't go last Saturday because I was ill. Excellent, right. Yo voy a nadar cada sábado, pero yo no fui el sábado pasado porque estaba enfermo, ¿no? Okay, number 6. Some of my friends, a lot of questions to our new teacher. Letter? Number 6 letter? B. Letter B. Excellent. Some of my friends asked a lot of questions to our new teacher. Okay. Algunos amigos hicieron muchas preguntas a nuestro nuevo profesor. Number 7. Your brother goes swimming last week. Which is the correct auxiliary? Sí. Letter C. Did. Did your brother go swimming last week? Ok, muy bien, claro. Tu hermano fue a nadar la semana pasada. Ok, excellent. Number 8. He studied enough for his English exam, so he just 45 points. Letter? Sí. Okay, letter? Sí. Letter C. B. Letter B. Letter B. Ok. Como acá nosotros vemos el verbo study, ya está en la forma simple. Pero ¿por qué estaría en la forma simple? Porque está siendo negado. O sea, acá sería, he didn't study enough for his English exam, so he got just 45 points. Ok, letter B. Él no estudió lo suficiente para su examen de inglés, por lo tanto, él consiguió solo 45 puntos, ¿no? Excelente. Number 9. A funny thing to me this morning. I my books into my father's bag by mistake. D. Letter D. Ok, me ocurrió algo divertido esta mañana. Yo coloqué mis libros dentro de la mochila de mi padre, por error. Number 10. Okay, there a newspaper on the table in the kitchen, but I read it. Letter C. Letter C. There was a newspaper on the table in the kitchen, but I didn't read it. Muy, había un periódico, pero no lo leí. Ajá. Number 11. Andrew go to the cinema yesterday. He at home. Letter B. Letter repeat, please. D. Letter D. Andrew didn't go to the cinema yesterday. He stayed at home. Andrew no fue al cine el día de ayer. Él estuvo en casa. He stayed at home. Okay, number 12. She cooked anything so the children hungry.
Letter C. Letter C. She didn't cook anything, so the children ate hungry. Letter D. La D. Letter D. Okay, ajá. She didn't cook anything. Ella no cocinó nada. So the children, así que los niños estuvieron hambrientos. The children were hungry. Letter D. Okay, number 14. There an interesting movie on TV last night, but I watched it. Letter C. Letter C. There was. Había una película interesante, pero no lo vi. But I didn't watch it. Excellent. Okay, continue. The door opened, but a children entered the room. Letter C. Letter C. Okay, the door was open. La puerta estaba abierta. But a children didn't enter the room. Pero los niños no entraron al cuarto. Excellent. Okay, number 15. The young man two sandwiches, but he still hungry. Letter B. Letter B. Okay, the young man ate 2 sandwiches, but he was still hungry. Claro, el hombre había comido 2 emparedados, pero aún así estaba hambriento. Okay, number 16. The police, the thief, but they find the jewelry. The police, the thief, but they find the jewelry. Letter. Okay, one more time. Letter B. The police, okay, puede ser catch it. Could be possible catch it. Or could be possible count. Okay, count and count. Okay, and count. Okay, the police count the tips. Okay, the police count the tips, but they find the jewelry. Pero no pudieron encontrar. Y hemos dicho cuál es el pasado de can. Viene a ser could. En negativo sería couldn't find the jewelry. Letter B. Excellent. Okay, continue. Number 17. The firefighter for the little boy in the rooms and him. That's easy. Which is the answer? The firefighter for the little boy in the rooms and him. Letter? A. Excellent. Very good. The firefighter looked for the little boy in the rooms and he found him. Muy bien. El bombero buscó al pequeño niño en los cuartos y él lo encontró a él. Excellent. Okay. Number 18. He buy anything to eat because his wallet. Letter A. A. Okay. He didn't buy anything to eat because he lost his wallet. Ajá. Él no compró nada de comer porque se le perdió la billetera. Okay. Number 19. They play football because there are enough players. Letter B. Okay, they didn't play football because there weren't enough players. Excellent. Ellos no jugaron fútbol porque no había suficientes jugadores. Okay. Number 20. The young lady me a cup of tea, but I drink it because it's hot enough. I eat on the table. Repeat letter. Letter C. Okay, letter C. Could be possible. Who else? Nobody else? Okay, let's check, okay.
The young lady brought me, la señorita me trajo una taza de café. But I didn't drink, pero no lo bebí, because it wasn't hot enough, porque no estaba lo suficientemente caliente. I left it on the table. Yo lo dejé sobre la mesa. I left it on the table. Letter C. Perfect. Very good. Okay. Now, my friends, continue with a little reading. Okay. Ahora continuemos con esta pequeña lectura. ¿Ya? A ver, vamos. Hacemos algunas cuantas preguntas de acuerdo a la lectura. Two sisters and the cat. Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan, and Mrs. Smith lives in a condominium in Victoria. One day, Mrs. Wilson visited her sister. When her sister answered at the door, Mrs. Wilson saw tears in her eyes. "What's the matter?" she asked. Mr. Smith said, "My cat Sammy died last night, and I have no place to bury him." Okay, to bury him. Enterrarlo, ¿no? Okay. She began to cry again. Mrs. Wilson was very sad because she knew her sister loved the cat very much. Suddenly, Mrs. Wilson said, "I can bury your cat in my garden in Duncan, and you can come and visit him sometimes." Mr. Smith stopped crying, and the two sisters had tea together and a nice visit. It was now 5 o'clock, and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. She put on her hat, coat, and gloves, and Mr. Smith put a dead Sammy into a shopping bag. Mrs. Wilson took the shopping bag and walked to the bus stop. Okay, she waited a long time for the bus, so she bought a newspaper. When the bus arrived, she got on the bus, sat down and put a shopping bag on the floor beside her feet. She then began to read the newspaper. When the bus arrived at her bus stop, she got off the bus and walked for about two minutes. Suddenly, she remembered she had left the shopping bag on the bus. Poor Sammy. ¿Qué pasó con el gatito? ¿Dónde habrá acabado? La pregunta 21. Where does Mr. Smith live? Which is the answer? Letter C. Letter B. Letter B. In condominium in Victoria? Let's check. Okay. Miss Wilson. Okay. Wilson lives in Duncan, and Mr. Smith lives in condominium in Victoria. Excellent. Letter B. Perfect. Continue. Why is Mr. Smith upset? Upset means sad. Why? Letter B, because her cat died. Excellent, claro, porque su gatito murió, ¿no? Sammy. Next, why did Mrs. Wilson do? ¿Qué hizo la señora Wilson? Letter A. Take the cat with her on the bus. Excellent. Ella se llevó al gato muerto en este caso, ok, con ella, ¿no? Muy bien, excelente, ok. 24. Who did Sammy the cat live with? ¿Con quién vivió Sammy? B. Letter B, Mrs. Wilson. Okay. What time did Mrs. Wilson go home? What time Mrs. Wilson go home? ¿A qué hora se fue a su casa la señora Wilson? What time? Okay. Letter A. When the bus arrived? No, not letter A. Letter B.
Letter B, at 5 p.m. And this part says, it was now 5 o'clock and Mr. Wilson said it's time for her to go home. 5 o'clock. Okay, my friends, okay. The rest is for you. Ya las últimas preguntitas ya te las dejo para ti. Y algo así te viene en el examen, ¿no? Las respuestas las vas a hallar en la propia lectura. Así que no te preocupes, ¿ok? Thank you very much for your attention, my friends. Muchísimas gracias por tu atención. Conmigo será hasta la próxima semana, ¿ok? Bye-bye, my friends. See you. Take care a lot. See you next week. Bye-bye, my friend. Bye-bye. Take care. See you, my friends. Cuídense. Un gran abrazo. Bye-bye.